El perro de la señorita Marple y el cuadro maldito en Greystone Hall. Las antiguas piedras de Greystone Hall habían sido testigos de 3 siglos de secretos, pero ninguno como el que se revelaría en esta noche neblinosa de finales de octubre. A través de los altos ventanales de la gran galería, la última luz del día se filtraba entre densas nubes que proyectaban largas sombras sobre los invitados reunidos para contemplar la recién adquirida obra maestra que ahora dominaba la pared este. Lady Pemberton permanecía de pie junto al enorme marco dorado, ajustándose el collar de perlas con dedos nerviosos, mientras se dirigía al pequeño grupo de entusiastas del arte y curiosos aldeanos. El cuadro que tenía detrás parecía latir con una energía sobrenatural incluso a la tenue luz de la lámpara. Representaba a una hermosa mujer con un traje medieval, cuya mirada seguía al espectador con una intensidad que hizo que varios invitados se revolvieran incómodos con sus trajes de noche. Pero no fueron los huéspedes humanos los primeros en percibir que algo andaba mal. Baskerville, el gran perro lobo irlandés, que había sido el fiel compañero del difunto Lord Pemberton, comenzó a pasearse inquieto cerca del otro extremo de la galería. Su imponente figura se movía con creciente agitación, mientras sus ojos ámbar se fijaban en el retrato recién colgado. Un leve gemido escapó de su garganta, seguido de algo mucho más inquietante para quienes conocían bien a los perros. La criatura comenzó a alejarse del cuadro paso a paso, con el pelo erizado a pesar del calor de la habitación. Respiraba con dificultad y sus garras repiqueteaban contra el suelo de mármol pulido a un ritmo irregular que parecía replicar los latidos de los huéspedes, cada vez más incómodos. El doctor Whitmore, el médico del pueblo que había tratado tanto a hombres como a animales durante 40 años, hizo una pausa en la conversación con el vicario local. Había oído a los perros emitir esos sonidos antes, pero solo cuando la muerte acechaba. El sonido no era exactamente un gruñido ni un gemido, sino algo mucho más primitivo, algo que hablaba de antiguos miedos enterrados en la memoria canina. El joven Timothy, el lacayo, notó cómo el perro miraba constantemente hacia la entrada de servicio como si planeara una ruta de escape. El niño había crecido con Baskerville, y nunca había visto al gentil gigante mostrar semejante comportamiento. Incluso durante las terribles tormentas que sacudían el salón cada primavera, el perro permanecía tranquilo y sereno. Sin embargo ahora, en esta pacífica reunión, rodeado de rostros familiares y conversaciones apacibles, el animal parecía genuinamente aterrorizado. Lady Pemberton intentó continuar su presentación sobre la misteriosa procedencia de la pintura, explicando cómo la habían descubierto en la herencia de un coleccionista fallecido en Praga. Su voz se oía bien en la sala de techo alto, pero varios invitados se encontraron mirando al perro en lugar de escuchar su discurso, cuidadosamente ensayado, sobre técnicas artísticas y significado histórico. El retrato en sí parecía llamar la atención de maneras que trascendían el mero mérito artístico. La mujer anónima del cuadro llevaba un vestido de un azul intenso, que parecía cambiar de tono y brillar a la luz de la lámpara. Sus pálidas manos estaban elegantemente entrelazadas, pero había algo en su postura que sugería moderación en lugar de reposo. Lo más inquietante de todo eran sus ojos, que parecían seguir el movimiento por toda la sala como si la figura pintada estuviera al tanto de cada invitado. Baskerville dejó escapar de repente un largo y lastimero aullido que estremeció a todos los presentes. El sonido resonó en las paredes de piedra, y pareció prolongarse mucho más de lo que la acústica natural permitía. En ese instante, la atmósfera cuidadosamente mantenida de apreciación culta se hizo añicos como un cristal golpeado por un martillo. El gran perro se dio la vuelta y huyó de la galería. Su enorme figura desapareció por la puerta de servicio a una velocidad que desmentía su tamaño y edad. El silencio que siguió fue roto solo por el nervioso carraspeo y el roce de los vestidos de noche, mientras los invitados intercambiaban miradas inseguras. Lo que ninguno de ellos podía saber, mientras permanecían en esa habitación repentinamente fría, era que Baskerville había reconocido algo en el rostro pintado de la mujer, algo que conectaba con recuerdos que no eran suyos, sino heredados de generaciones de su raza. El perro había presentido lo que los huéspedes humanos aún no podían comprender. La mujer del retrato había muerto mal, y sus ojos pintados guardaban secretos que pronto exigirían su merecido de los vivos. Mientras los invitados empezaban a murmurar sobre el extraño comportamiento del perro, nadie reparó en la pequeña anciana que observaba en silencio desde junto al antiguo armario de roble. La señorita Jane Marple se ajustó el bolso e inclinó pensativamente su cabeza plateada,
mientras observaba no el cuadro, sino los rostros de quienes lo observaban. La velada apenas había comenzado, pero ya presentía que Greystone Hall pronto se convertiría en el escenario de algo mucho más dramático que una simple exhibición de arte. El miedo de los perros había sido genuino, y según su larga experiencia, los animales poseían una honestidad ante el peligro que los humanos habían olvidado hacía tiempo. Algo estaba terriblemente mal con la hermosa mujer del vestido medieval, y la señorita Marple sospechaba que todos aprenderían exactamente qué era ese algo antes de que pasaran muchas más noches. La marcha de Baskerville había dejado una grieta invisible en la elegancia cuidadosamente orquestada de la velada. Lady Pemberton intentó recuperar el control desviando la atención hacia los méritos técnicos de la pintura, pero sus invitados se habían convertido en un conjunto de espíritus inquietos, cada uno procesando el inexplicable terror del perro a su manera. El profesor Hartwell, historiador de arte de Cambridge, se acercó al retrato con la distancia clínica de un erudito. Sacó una pequeña lupa de su chaleco y comenzó a examinar la pincelada con precisión metódica. Su rostro curtido permaneció impasible, pero sus manos temblaron ligeramente mientras observaba la expresión inquietante de la mujer retratada. Cerca de la mesa de refrigerios, la señora Caldwell, la encargada de correos del pueblo, aferraba su taza de té con los nudillos blancos mientras susurraba con urgencia a cualquiera que pudiera oírla sobre las extrañas coincidencias que habían asolado el pueblo desde la llegada del cuadro 3 días antes. Su voz tenía la voz entrecortada de alguien desesperado por ser creído, pero aterrorizado por las implicaciones de sus propias palabras. El correo nocturno se había retrasado 2 veces esta semana, insistió. Las gallinas de la anciana señora Henderson habían dejado de poner huevos por completo. Incluso las campanas de la iglesia habían desarrollado una extraña resonancia que hacía estremecer al padre Mackenzie durante las oraciones vespertinas. No eran meras coincidencias, sino presagios de algo oscuro que despertaba entre los antiguos muros del salón. El joven agente Mitchell, invitado más por su uniforme que por su afición por las bellas artes, se encontró observando las salidas en lugar de las obras de arte. Su formación le había enseñado a percibir cuando la multitud se agitaba, y su instinto le gritaba que esta reunión se balanceaba al borde de algo incontrolable. La forma en que las sombras parecían moverse independientemente cerca del retrato le hizo preguntarse si sus ojos le estaban jugando una mala pasada o si le estaban revelando verdades que no estaba dispuesto a aceptar. Al fondo de la galería, Marcus Pemberton, el hermano menor del actual Lord, permanecía de pie, con la espalda apoyada contra los paneles de roble. Su rostro palideció cuando el perro huyó y permaneció así a pesar del calor que irradiaba la enorme chimenea. No dejaba de mirar su reloj de bolsillo, como si calculara cuánto tardaría en marcharse con elegancia sin parecer cobarde ante la concurrencia reunida. El doctor Whitmore se acercó al lugar donde Baskerville había estado y se arrodilló para examinar el suelo de mármol. Para su ojo experto, los arañazos de las garras del perro revelaban un pánico genuino. Los animales no fabricaban miedo por conveniencia social, como solían hacer los humanos. Lo que había aterrorizado al perro lobo representaba una amenaza real que trascendía los límites entre el mundo natural y el sobrenatural. Los sirvientes se movían por la galería con una eficiencia demostrada, pero sus habituales bromas alegres habían sido reemplazadas por miradas significativas y susurros apremiantes en rincones donde los invitados no podían oírlos. Timothy, el lacayo, encontraba excusas para permanecer cerca de las puertas, mientras que Sarah, la criada principal, miraba fijamente el retrato con evidente inquietud. Incluso los residentes más escépticos del pueblo vieron cómo sus certezas flaqueaban. El señor Thompson, el gerente de banco que se enorgullecía de su pensamiento racional, se sorprendió evitando el contacto visual directo con la mujer pintada. Cada vez que intentaba estudiar su rostro con atención, sentía una imperiosa necesidad de apartar la mirada, como si un instinto primitivo de supervivencia le impidiera cruzar la mirada. El retrato parecía absorber la energía nerviosa de la sala y transformarla en algo más potente. La sonrisa pintada de la mujer parecía profundizarse con cada mirada preocupada y susurro temeroso. Su vestido medieval crujió a la luz de la lámpara, que no debería haber creado tal ilusión, pero varios invitados juraron haber oído el susurro de la seda antigua. La señorita Marple permaneció en su puesto de observación junto al armario de roble, observando cómo la reacción de cada persona revelaba aspectos de su carácter
que la alta sociedad solía mantener ocultos. El miedo tenía la capacidad de despojar a la gente de sus pretensiones y exponer la cruda humanidad que se escondía tras las máscaras sociales cuidadosamente construidas. La compostura de Lady Pemberton se quebró aún más al notar que sus invitados se agolpaban cerca de las salidas, en lugar de alrededor de su preciada adquisición. Su inversión en la misteriosa pintura representaba mucho más que una simple apreciación artística. Las deudas contraídas para su compra habían llevado las ya precarias finanzas de la finca a una situación desesperada. La velada, que había comenzado como una celebración, se transformaba rápidamente en algo más parecido a un velorio. Sin embargo, ninguno de los invitados reunidos podía expresar con precisión qué había muerto en ese instante en que Baskerville huía aterrorizado de la hermosa mujer que nunca volvería a respirar, pero que, de alguna manera, seguía observándolos con ojos que albergaban secretos más oscuros que la tumba. La señorita Jane Marple había asistido a la velada no por un interés particular en el retrato medieval, sino más bien para satisfacer su curiosidad sobre los legendarios jardines de hierbas del salón, que habían florecido en el mismo lugar durante más de 4 siglos. La invitación llegó a través de la señora Caldwell, quien conocía la reputación de la señorita Marple de extraer flores extraordinarias de la tierra más rebelde. Sin embargo, mientras permanecía a la sombra del enorme armario de roble, que una vez perteneció a algún antepasado de Pemberton fallecido hacía mucho tiempo, la señorita Marple se sintió mucho más intrigada por el drama humano que se desarrollaba ante ella, que por cualquier discusión sobre procedencia artística o importancia histórica. La reacción del perro había sido la más sincera de la sala. Los animales poseían una claridad sobre el peligro que la civilización había eliminado de la mayoría de los humanos. El terror de Baskerville revelaba algo fundamentalmente erróneo en el retrato, algo que trascendía la mera técnica artística o el valor monetario. Sus ojos azul pálido recorrían sistemáticamente los rostros, catalogando las sutiles señales que revelaban el verdadero estado mental de cada persona. Los nerviosos ajustes de Lady Pemberton a sus joyas sugerían presión financiera más que orgullo artístico. El erudito examen del profesor Hartwell transmitía la intensidad de un hombre que busca refutar algo que desesperadamente deseaba descreer. Lo más interesante de todo fue Marcus Pemberton, cuya reacción ante la huida del perro fue inmediata y visceral. Su rostro palideció de una manera que denotaba reconocimiento más que mera sorpresa. Sabía algo sobre esta pintura que los demás invitados desconocían, y ese conocimiento lo aterrorizaba más que cualquier especulación sobrenatural. La señorita Marple había conocido suficiente naturaleza humana en sus 8 décadas de vida como para reconocer la diferencia entre el miedo genuino y el drama artificial. La inquietud que impregnaba esta reunión era auténtica, y esa autenticidad la hacía mucho más peligrosa que cualquier historia de fantasmas contada alrededor de una chimenea invernal. Observó cómo los sirvientes se movían con inusual cautela alrededor del retrato. Eran personas que limpiaban y mantenían cada centímetro del salón, pero mantenían la obra recién colgada con una distancia respetuosa que rozaba la reverencia. Tal comportamiento sugería que habían presenciado algo durante la instalación de la pintura que no se había compartido con los invitados. La atención de la anciana solterona se vio atraída por un detalle que todos los demás parecían haber pasado por alto. Cerca de la esquina inferior derecha del enorme marco, una pequeña placa de latón había quedado parcialmente oculta por la ornamentada moldura. Las letras visibles deletreaban lo que parecía ser parte de una fecha y posiblemente una ubicación, pero el ángulo impedía leer con claridad desde su posición actual. Timothy, el lacayo, pasó cerca de ella con una bandeja de plata llena de copas de cristal. La señorita Marple notó el cuidado con el que evitaba mirar directamente al retrato y cómo su habitual paso seguro había sido reemplazado por pasos rápidos y nerviosos que lo llevaron junto al cuadro tan rápido como la cortesía le permitía. Al llegar esa noche, la señorita Marple esperaba pasar una hora agradable, hablando de técnicas de jardinería y quizás aprendiendo más sobre la fascinante historia del salón. En cambio, se encontró presenciando el primer acto de lo que, según su amplia experiencia, resultaría ser un drama mucho más complejo y peligroso. La belleza de la mujer retratada era innegable, pero poseía una cualidad que hacía recordar a la señorita Marple historias de su infancia sobre criaturas que atraían a los viajeros de senderos seguros hacia bosques oscuros, donde nunca amanecía. La belleza podía ser el disfraz más eficaz para la maldad,
ya que los humanos confiaban instintivamente en los rostros hermosos incluso cuando la sabiduría aconsejaba lo contrario. Recordó las palabras de su sobrino Raymond sobre ciertas obras de arte que conservaban la huella emocional de sus creadores y personajes. Si esa teoría era cierta, este retrato latía con una angustia no resuelta y apenas contenía la rabia. La mujer medieval no había muerto en paz y sus ojos pintados albergaban promesas de venganza que trascendían las fronteras entre la vida y la muerte. A medida que la conversación de la noche se volvía más tensa y artificial, la señorita Marple decidió que su interés por la jardinería podía esperar para otro día. Había algo en este retrato que exigía investigación, y su larga experiencia le había enseñado que ignorar tales instintos solía acarrear consecuencias mucho más graves que la vergüenza social. El perro había huido porque poseía una sabiduría que los humanos habían olvidado. La señorita Marple pretendía descubrir exactamente qué había revelado esa sabiduría antes de que Greystone Hall se cobrara más víctimas que la tranquilidad mental de un aterrorizado sabueso. El descubrimiento llegó con el amanecer, como suele ocurrir cuando la oscuridad ya no puede ocultar lo que la luz del día debe revelar. Sarah, la criada principal, se había levantado temprano, como era su costumbre, para preparar el salón para otro día, manteniendo el delicado equilibrio entre la grandeza histórica y la necesidad práctica. Encontró al profesor Hardwell en la galería. El distinguido historiador de arte yacía desplomado junto a la enorme chimenea, con el cuerpo en una posición que sugería que se había caído al intentar huir hacia la entrada principal. Su lupa hecha añicos cerca reflejaba la luz del amanecer como lágrimas esparcidas por el antiguo suelo de mármol. Pero fue el rostro del profesor el que atormentaría los sueños de Sarah durante años. Sus rasgos estaban congelados en una expresión de terror absoluto, con los ojos abiertos y la mirada fija en algo incomprensible. Tenía la boca abierta como si hubiera muerto en medio de un grito que nadie vivo hubiera podido oír. El cuadro contemplaba la escena con serena indiferencia. La sonrisa pintada de la mujer medieval parecía más profunda, como si hubiera encontrado satisfacción en los acontecimientos de la noche. Su vestido azul parecía brillar con una vitalidad que hizo retroceder a varios de los investigadores que llegaban, a pesar de su formación profesional. El doctor Whitmore llegó minutos después de la llamada urgente del agente Mitchell. Su examen del cuerpo no reveló heridas evidentes ni signos de violencia, pero el corazón del profesor simplemente dejó de latir entre la medianoche y el amanecer. Para un hombre de 70 años, un suceso así normalmente no levantaría sospechas, pero las circunstancias transformaron la muerte natural en algo mucho más siniestro. Baskerville permaneció en los establos, negándose a entrar en el salón a pesar de las suaves palabras de Timothy. El enorme perro paseaba inquieto por su establo, levantando ocasionalmente su enorme cabeza para aullar lastimeramente hacia el edificio principal. Su angustia parecía aumentar en lugar de disminuir con el paso de las horas, lo que sugería que lo había aterrorizado la noche anterior se había vuelto más fuerte en lugar de debilitarse. Lady Pemberton llegó a la galería con una bata de seda sobre el camisón, y el cabello aún recogido en las ondas plateadas que había llevado al acostarse. Su primera preocupación no era el profesor fallecido, sino su preciado cuadro, que examinó con ansiedad en busca de cualquier signo de daño o alteración. La reacción de Marcus Pemberton resultó mucho más reveladora. Al enterarse de la muerte del profesor, su rostro palideció y de inmediato comenzó a balbucear sobre asuntos urgentes en Londres que requerían su partida inmediata. Le temblaban las manos al indicarle a Timothy que preparara sus maletas y el coche para un viaje que de repente parecía más una escapada que un viaje de negocios. La señorita Marple había salido de su casa en el pueblo, guiada por un instinto que no podía explicar del todo. Llegó justo cuando el doctor Whitmore terminaba su examen preliminar y se encontró estudiando no el cuerpo, sino los rostros de quienes lo rodeaban. La muerte revelaba el carácter de maneras que la vida ocultaba cuidadosamente, y las reacciones que observó pintaron un cuadro inquietante de secretos y culpa. El alguacil registró metódicamente los detalles de la escena, pero ni siquiera su formación profesional pudo suprimir por completo su inquietud ante la presencia de la pintura. Varias veces se encontró mirando por encima del hombro como si esperara sorprender a la mujer medieval en algún acto de movimiento o malevolencia. La señora Caldwell llegó con el correo de la mañana en sus manos temblorosas, preparada para añadir esta tragedia a su creciente catálogo de presagios y advertencias sobrenaturales. Sus teorías susurradas sobre maldiciones y espíritus vengativos encontraron oídos más receptivos que la noche anterior,
cuando el escepticismo racional aún dominaba la imaginación temerosa. Los sirvientes se reunieron en pequeños grupos por todo el salón, hablando en voz baja sobre sonidos extraños que afirmaban haber oído durante la noche. Timothy juró haber detectado el susurro de los vestidos de seda en los pasillos vacíos, mientras que Sarah insistió en que la temperatura en la galería había bajado tanto que su aliento había formado nubes a pesar del calor que generaba la enorme chimenea. A medida que avanzaba la mañana, se hizo evidente que la muerte del profesor Hardwell marcaba solo el comienzo del calvario de Greystone Hall. La presencia del cuadro había alterado la atmósfera misma del antiguo edificio, transformándolo de una elegante finca rural en algo que parecía más bien un escenario para la tragedia. La señorita Marple se acercó al armario de roble una vez más, anotando detalles que otros pasaron por alto al concentrarse en el drama inmediato. La placa de latón que había visto la noche anterior ahora parecía más significativa. Cualquier información que contuviera podría ser la clave para comprender por qué un respetado historiador del arte había muerto de aparente miedo ante un retrato medieval. Los ojos pintados de la mujer medieval parecían seguir cada movimiento en la galería, como si estuviera catalogando la reacción de cada persona a su primera noche de trabajo. La muerte había visitado Greystone Hall, y la hermosa mujer del vestido azul parecía estar empezando a cobrar las deudas que siglos de silencio habían acumulado. El inspector Craddock llegó desde la capital del condado con la metódica eficiencia de quien había pasado 20 años reduciendo la tragedia humana a categorías nítidas de motivo, oportunidad y evidencia. Su rostro curtido no mostró ninguna reacción ante los susurros de intervención sobrenatural que lo recibieron al entrar en Greystone Hall. Los fantasmas no le interesaban tanto como los vivos que se beneficiaban de muertes convenientes. Su atención se centró de inmediato en Marcus Pemberton, cuya energía nerviosa y sus urgentes planes de partida lo señalaban con tanta claridad como si llevara un cartel que proclamara su culpabilidad. Las dificultades financieras del hermano menor estaban bien documentadas en los registros del condado, y sus perspectivas de herencia mejorarían drásticamente cuando algunos miembros de la familia ya no necesitaran su parte de los menguantes recursos de la herencia. Marcus había sido de los últimos en marcharse la noche anterior, y conocía a la perfección la distribución del salón, lo que le habría permitido regresar sin ser detectado a través de numerosos pasadizos secretos y entradas de servicio. Su tez pálida y sus manos temblorosas sugerían a un hombre lidiando con consecuencias mucho más allá del simple dolor por un conocido fallecido. El interrogatorio del inspector reveló una maraña de deudas y planes desesperados que pintaban a Marcus como un hombre llevado al extremo por la ruina financiera. Sus pérdidas por apuestas en Londres habían alcanzado proporciones asombrosas, y sus acreedores habían comenzado a lanzar amenazas que iban más allá de las meras acciones legales. La muerte del profesor Hardwell parecía sospechosamente conveniente para alguien que necesitaba retrasar una investigación sobre la verdadera propiedad y el valor del cuadro. Lady Pemberton se mostró dispuesta a apoyar cualquier teoría que desviara la atención de su preciada adquisición. Habló extensamente sobre el temperamento inestable de su cuñado y su historial de arrebatos violentos cuando bebía en exceso. La noche anterior había bebido mucho más vino de lo que la prudencia aconsejaba y su comportamiento se había vuelto cada vez más errático a medida que avanzaba la noche. El examen médico del Dr. Whitmore aportó argumentos a la teoría del inspector. Si bien el profesor no mostraba signos de violencia externa, su cuerpo presentaba rastros de una sustancia que podría haberle provocado la insuficiencia cardíaca que le costó la vida. Tal conocimiento de venenos sugería formación médica o acceso a suministros farmacéuticos que apuntaban directamente a alguien familiarizado con el extenso botiquín de la residencia. El agente Mitchell apoyó con entusiasmo las conclusiones de su superior, tras haber presenciado el comportamiento sospechoso de Marcus durante la noche anterior. El hombre había pasado demasiado tiempo observando las salidas y no había mostrado el mismo interés genuino por las obras de arte que caracterizaba a los demás invitados. Sus planes de salida coincidieron demasiado a la perfección con el descubrimiento del cuerpo como para atribuirlos a una simple coincidencia. Los sirvientes dieron testimonio que involucró aún más al hermano menor de los Pemberton. Timothy recordó haber visto una figura moviéndose por los pasillos cerca de la medianoche, aunque las sombras impidieron una identificación clara. Sarah mencionó que algunas puertas se encontraron sin llave por la mañana, a pesar de su meticulosa rutina de seguridad antes de acostarse. Sin embargo, la señorita Marple se encontró observando con creciente inquietud los rostros ansiosos que rodeaban al inspector Craddock.
La rapidez con la que todos aceptaron a Marcus como el culpable evidente sugería un deseo colectivo de terminar la investigación, antes de que pudiera revelar verdades más incómodas. El miedo hacía que la gente ansiara explicaciones sencillas, incluso cuando éstas no abordaban las preguntas más profundas planteadas por los acontecimientos recientes. El propio Marcus pareció casi aliviado cuando las sospechas del inspector se materializaron en su persona. Sus protestas de inocencia fueron menos convincentes que su pánico previo al abandonar la sala. Quizás enfrentarse a la justicia humana parecía preferible a permanecer en presencia de las fuerzas sobrenaturales que habían cobrado la vida del profesor Harwell. El cuadro seguía dominando la galería con serena indiferencia ante el drama humano que se desarrollaba bajo su ornamentado marco. La sonrisa pintada de la mujer medieval permaneció inalterada, aunque varios observadores juraron que se había intensificado desde la noche anterior. Su vestido azul parecía susurrar con brisas fantasmales que no tocaban nada más en el aire quieto de la antigua sala. La continua negativa de Baskerville a entrar en la sala contrastaba con las teorías racionales del inspector. Los instintos del gran perro habían acertado al advertir el peligro que acechaba tras aquellos muros, pero sus advertencias iban más allá de cualquier amenaza que pudiera abordarse mediante la aplicación de la ley convencional. Los animales no temían a los asesinos humanos con el mismo terror primario que reservaban para las fuerzas que trascendían la comprensión natural. La señorita Marple observó el cuidado con el que todos evitaban el contacto visual prolongado con el retrato durante sus debates sobre la culpabilidad de Marcus. Incluso el inspector Craddock encontraba motivos para colocarse de espaldas al cuadro mientras realizaba sus entrevistas. Tal comportamiento sugería un reconocimiento inconsciente de que la verdadera fuente de peligro seguía sin ser abordada por sus convenientes teorías sobre la malevolencia humana. La placa de latón, cerca de la base del retrato, seguía intrigándola, aunque el ángulo y la iluminación impedían descifrar su inscripción completa. Cualquier información que contuviera podría proporcionar un contexto crucial para comprender la verdadera historia de la pintura y las fuerzas que parecían emanar de su hermoso y a la vez aterrador tema. Mientras el inspector se preparaba para arrestar a Marcus Pemberton por asesinato, la señorita Marple sintió la familiar agitación de los instintos que tanto le habían servido durante décadas, observando la naturaleza humana en sus momentos más reveladores. Algo en esta pulcra resolución le parecía fundamentalmente erróneo, y sospechó que el calvario de Greystone Hall estaba lejos de terminar, a pesar de la satisfacción de haber identificado a un culpable evidente. Los ojos pintados de la mujer medieval parecían brillar con anticipación, como si supiera que eliminar a Marcus de la ecuación solo despejaría el escenario para el siguiente acto de un drama que había estado gestándose durante siglos. El arresto de Marcus Pemberton debería haber traído la paz a Greystone Hall, pero el antiguo edificio parecía vibrar con una tensión no resuelta mientras el inspector Craddock se llevaba a su prisionero esposado. La señorita Marple permaneció en la galería mucho después de concluido el procedimiento oficial, atraída por la inexplicable certeza de que el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. El alivio de Lady Pemberton al concluir la investigación duró poco cuando descubrió a la señorita Marple examinando la placa de identificación de latón del retrato, con la ayuda de un pequeño espejo de mano que reflejaba más luz sobre la superficie deslustrada. La paciente maniobra de la anciana solterona finalmente reveló la inscripción completa, Praga 1847, seguida de lo que parecían ser las iniciales, C.V, y un símbolo que parecía una rosa estilizada. El descubrimiento impulsó a Lady Pemberton a recuperar un libro de contabilidad encuadernado en cuero de la oficina de la finca, que documentaba las adquisiciones de arte de la sala a lo largo de varios siglos. La conexión con Praga las condujo a una entrada fechada en 1888 que mencionaba la compra de varios artefactos medievales de la finca del conde Vladislav, cuya familia había sido víctima de lo que las autoridades locales describieron como una serie de trágicos accidentes. Timothy, el lacayo, aportó más piezas al rompecabezas emergente al mencionar el descubrimiento de una colección de cartas antiguas escondidas tras paneles sueltos en las habitaciones del servicio durante unas recientes obras de renovación. La correspondencia, fechada en la década de 1890 mesiante, detallaba las experiencias de una criada llamada Catherine Morse, quien había trabajado brevemente en Greystone Hall antes de partir en circunstancias misteriosas.
Las cartas de Catalina a su hermana describían una imagen inquietante de sus últimas semanas en la mansión. Escribió sobre extraños sueños en los que aparecía una hermosa mujer con atuendo medieval, que susurraba promesas de venganza contra quienes la habían agraviado. La dama retratada se aparecía cada noche en los sueños de Catalina, volviéndose más vívida y exigente con cada visita, hasta que la criada temió por su cordura. Lo más inquietante de todo fue la última carta de Catherine, que describía su creciente certeza de que la mujer de sus sueños no era producto de su imaginación, sino una presencia genuina, que de alguna manera se había unido a un objeto recientemente adquirido por la familia Pemberton. La carta terminaba abruptamente con el anuncio de Catherine de que abandonaría la residencia inmediatamente y no volvería jamás, sin importar las consecuencias para sus perspectivas laborales. El Dr. Whitmore aportó su propia pieza del rompecabezas al recordar haber tratado a varios miembros del personal de la casa, por lo que había diagnosticado como agotamiento nervioso durante el invierno de 1888. Los síntomas incluían pesadillas vívidas, pérdida de apetito y un terror inexplicable al entrar en ciertas habitaciones del salón. Su historial médico de ese periodo documentaba un conjunto inusual de trastornos psicológicos sin causa médica aparente. Los archivos del pueblo aportaron información adicional sobre los anteriores propietarios del cuadro. La investigación de la señora Caldwell reveló un patrón de muertes trágicas que habían seguido al retrato a través de 3 colecciones diferentes durante el último siglo. Cada propietario había experimentado un periodo de fascinación inicial, seguido de una creciente inquietud, y finalmente, una muerte repentina en circunstancias que escapaban a toda explicación médica. Sarah, la criada jefa, le confesó a la señorita Marple que había estado teniendo pesadillas desde la llegada del cuadro. En estas visiones, la mujer medieval descendía de su marco y recorría los pasillos de Greystone Hall, examinando cada habitación como si buscara algo o a alguien específico. Los sueños parecían más reales que cualquier pesadilla, y Sarah a menudo despertaba con el aroma de rosas antiguas impregnado en su ropa de dormir. Lo más revelador de todo fue el descubrimiento de un compartimento oculto tras el ornamentado marco del retrato. El minucioso examen de Lady Pemberton reveló una colección de documentos escritos en latín y lo que parecía ser checo medieval. Los pergaminos estaban cubiertos de símbolos y diagramas que sugerían alguna forma de práctica oculta, aunque su significado exacto permanecía en la oscuridad sin una traducción adecuada. Las notas personales del profesor Hardwell, halladas en su habitación de hotel, aportaron el contexto definitivo que transformó el retrato, de una simple obra de arte, en algo mucho más siniestro. Su investigación había descubierto referencias a una noble del siglo XV llamada Celestina Vladislav, quien había sido ejecutada por practicar brujería tras ser acusada de asesinar a su esposo y a varios miembros de su familia por medios sobrenaturales. Según registros históricos, Celestina juró al ser ejecutada que la muerte no pondría fin a su búsqueda de venganza contra quienes traicionaron su confianza. Maldijo específicamente cualquier imagen suya, declarando que su imagen pintada serviría como una ventana a través de la cual su espíritu podría seguir influyendo en el mundo de los vivos hasta que se hiciera justicia. Las notas del profesor indicaban su creciente convicción de que el retrato había sido creado poco después de la muerte de Celestina, por un artista que había presenciado su ejecución. La pintura no solo servía como memorial, sino como un intento deliberado de vincular su espíritu vengativo al mundo físico, mediante el poder de la representación artística. La señorita Marple asimiló estas revelaciones con la serena aceptación de quien había experimentado suficiente maldad humana como para reconocer sus consecuencias sobrenaturales. El retrato representaba algo mucho más peligroso que la mera artesanía artística. Era un arma forjada con pintura, lienzo y siglos de maldad acumulada que finalmente había llegado a Greystone Hall, donde podía continuar la antigua obra de venganza de Celestina. La sonrisa pintada de la mujer medieval parecía reconocer la creciente comprensión de la señorita Marple, como si diera la bienvenida a un adversario digno que finalmente comprendía el verdadero alcance del conflicto que estaba a punto de desarrollarse dentro de esos antiguos muros. 3 días después del arresto de Marcus Pemberton, la sala recibió una visita inesperada que transformaría la investigación, de un simple caso de asesinato, en algo mucho más complejo y aterrador. El doctor Heinrich Voss llegó desde Praga con credenciales del Instituto Internacional de Investigación Paranormal,
y una cartera de cuero llena de documentos que destrozarían cualquier ilusión sobre la naturaleza benigna del retrato. El Dr. Voss hablaba con la precisión de un hombre acostumbrado a la incredulidad, pero decidido a transmitir verdades que la sabiduría convencional se negaba a reconocer. Su investigación sobre la historia de Celestina Vladislav le había llevado casi 2 décadas, y sus hallazgos pintaban un panorama de malevolencia sobrenatural que hacía que los recientes sucesos en Greystone Hall parecieran meros preámbulos de un plan mucho más grandioso y mortífero. Lady Pemberton recibió al distinguido visitante con la cortesía debida a sus credenciales académicas, pero su serenidad se quebró cuando él comenzó a describir otros lugares donde el retrato había estado anteriormente. Cada lugar había experimentado un patrón de muertes misteriosas que seguían la misma progresión observada en Greystone Hall. La fascinación inicial por la belleza de la pintura dio paso a una creciente inquietud, seguida de trágicos accidentes que se cobraron la vida de quienes pasaron demasiado tiempo en su presencia. La revelación más inquietante del doctor se refería a la aparente capacidad de la pintura para influir en su entorno más allá de su ubicación física. Los registros históricos sugerían que el espíritu de Celestina podía extender su influencia a cualquier edificio que albergara su retrato, utilizando la imagen pintada como foco de una actividad sobrenatural que se intensificaba día a día. La señorita Marple escuchó estas explicaciones con la atención de quien finalmente confirma las sospechas que se habían acumulado desde que vio por primera vez la expresión inquietante de la mujer medieval. Había experimentado suficiente maldad genuina en su larga vida como para reconocer cuándo la malevolencia humana trascendía los límites entre la vida y la muerte. El examen del retrato por parte del Dr. Voss reveló detalles invisibles para el ojo inexperto. Utilizando equipo especializado, detectó patrones de energía que emanaban de la superficie pintada, los cuales se registraron en instrumentos diseñados para medir campos electromagnéticos y variaciones de temperatura. La imagen de la mujer medieval servía como conducto para fuerzas que la ciencia apenas comenzaba a comprender, pero que ya no podía negar. La investigación dio un giro dramático cuando Timothy, el lacayo, no se presentó a sus tareas matutinas. Un registro del salón lo encontró inconsciente en la bodega junto a una caja de oporto añejo volcada. Su estado era similar al del profesor Harwell, con la misma expresión de terror absoluto plasmada en sus jóvenes rasgos, aunque afortunadamente sobrevivió a pesar del traumático encuentro. Cuando Timothy recuperó el conocimiento, su relato de los sucesos de la noche anterior provocó escalofríos en todos los presentes. Describió haber despertado cerca de la medianoche con el sonido de pasos en el pasillo fuera de su habitación. La investigación reveló una figura con atuendo medieval, caminando con determinación por los antiguos pasillos del salón, examinando cada habitación como si buscara algo específico. La aparición lo había guiado por un laberinto de pasillos que jamás había visto a pesar de años de trabajar en el edificio. Pasajes ocultos se abrían al tacto, revelando cámaras que no existían en ningún plano arquitectónico de la distribución del salón. En lo más profundo de estas habitaciones secretas, Timothy descubrió evidencia de rituales que se habían llevado a cabo siglos atrás, cuando el edificio cumplía propósitos mucho más oscuros que su función actual como finca. Lo más inquietante de todo fue la descripción que Timothy hizo del rostro de la mujer pintada, cuando finalmente se giró para reconocer su presencia. Sus rasgos habían pasado de la serena belleza del retrato a algo que combinaba inteligencia humana con ansias depredadoras. Sus ojos reflejaban la malicia acumulada durante siglos, y su sonrisa prometía formas de sufrimiento inimaginables para la imaginación humana. Los instrumentos del Dr. Voss detectaron un aumento significativo de la actividad sobrenatural tras el encuentro con Timothy. Las lecturas electromagnéticas alrededor del retrato triplicaron su intensidad, y las mediciones de temperatura revelaron puntos fríos en toda la sala que desafiaban cualquier explicación natural. La fuerza que Celestina representaba, fuera cual fuese, se intensificaba en lugar de debilitarse a medida que se establecía en Greystone Hall. El comportamiento de Baskerville confirmó aún más la creciente amenaza. El enorme perro había comenzado a aullar sin parar desde su establo, rechazando toda comida y agua, como si se preparara para la muerte en lugar de enfrentarse al horror que cobraba fuerza en el edificio principal. Su angustia se contagió a los demás animales de los alrededores. Los caballos se inquietaron, e incluso las ovejas habitualmente tranquilas de los campos cercanos se apiñaron en grupos nerviosos.
La inversión financiera de Lady Pemberton en el retrato parecía ahora insignificante comparada con la creciente evidencia de que su adquisición amenazaba no solo la reputación de la finca, sino también la vida de todos los que permanecían entre sus paredes. Sin embargo, la pintura se había convertido en algo más que un simple objeto que podía retirarse a voluntad. El Dr. Voss explicó que el espíritu de Celestina había comenzado a establecer conexiones con la propia sala que persistirían incluso si su retrato fuera destruido o reubicado. La expresión pintada de la mujer medieval parecía reconocer la creciente comprensión de su poder. Su sonrisa se profundizaba con cada revelación de su verdadera naturaleza, como si se alimentara del miedo y la comprensión de quienes finalmente comprendían la magnitud de la amenaza que representaba. La señorita Marple estudió los rostros reunidos, observando cómo cada persona procesaba estas revelaciones sobrenaturales según su capacidad individual para aceptar verdades que desafiaban todo lo que creían saber sobre la naturaleza de la realidad. Algunos se adaptarían y sobrevivirían, mientras que otros se convertirían en víctimas adicionales de la centenaria campaña de venganza de Celestina. La batalla por Greystone Hall realmente había comenzado, y el resultado determinaría si los vivos podrían triunfar sobre fuerzas que la muerte misma no había podido contener. La señorita Marple había pasado suficientes décadas observando la naturaleza humana como para reconocer cuándo los métodos de investigación convencionales resultaban inadecuados para los desafíos actuales. Los elementos sobrenaturales que rodeaban el retrato de Celestina exigían un enfoque diferente, uno que reconociera la realidad de fuerzas que escapaban a la comprensión normal, sin dejar de aplicar los principios lógicos que le habían sido tan útiles en misterios más tradicionales. Su estrategia comenzó con un estudio minucioso de los antecedentes históricos de Celestina, utilizando la extensa investigación del Dr. Voss para comprender las motivaciones y métodos de la mujer medieval. La noble del siglo XV había sido muy inteligente y manipuladora en vida, utilizando su belleza y posición social para lograr objetivos que la moral convencional habría condenado. La muerte había amplificado estas características, en lugar de atenuarlas, creando un espíritu vengativo con siglos de astucia acumulada. La clave para comprender las actividades actuales de Celestina residía en reconocer que sus manifestaciones sobrenaturales seguían patrones arraigados en su personalidad. Había sido metódica en su búsqueda de venganza contra quienes la habían perjudicado, y ese mismo enfoque sistemático guiaba ahora sus interacciones con los residentes y visitantes de Greystone Hall. La señorita Marple se situó en la galería al anochecer, cuando la actividad sobrenatural parecía más pronunciada. Traía su labor de punto y mantenía la apariencia de una anciana inofensiva en busca de tranquilidad y soledad. Pero sus ojos azul pálido no se perdían nada mientras observaba los sutiles cambios en la atmósfera que precedían a cada manifestación. Su paciencia fue recompensada al percibir el leve roce de la seda, que se había convertido en el distintivo anuncio de Celestina de su presencia. La expresión de la mujer retratada cambió casi imperceptiblemente mientras su espíritu emergía de los confines del retrato para caminar entre los vivos. La señorita Marple continuó tejiendo sin reconocer la presencia sobrenatural, aunque cada fibra de su ser percibía el descenso de temperatura y el peso opresivo de la atención malévola. El espíritu de Celestina recorría la galería examinando cada mueble y decoración, como si catalogara las posesiones de sus víctimas. Su figura permanecía translúcida, pero poseía la sustancia suficiente para remover las motas de polvo a la luz de la lámpara y crear el sutil desplazamiento del aire que explicaba las misteriosas brisas que los testigos habían reportado. Lo más significativo es que la señorita Marple observó cómo Celestina reaccionaba a diferentes tipos de energía emocional. Su espíritu, alimentado por el miedo y la culpa, se hacía más sólido y poderoso al estar rodeada de personas que albergaban secretos o resentimientos ocultos. Por el contrario, parecía mermada por la inocencia genuina o la valentía resuelta, lo que sugería vulnerabilidades que alguien lo suficientemente astuto como para reconocer los patrones podría explotar. La atención de la mujer medieval se centró con mayor intensidad en Lady Pemberton, aunque no por razones que nadie sospechara aún. La cuidadosa observación de la señorita Marple reveló que el interés de Celestina por la actual dama del salón iba más allá de la mera proximidad a su retrato. Algo en el carácter o las circunstancias de Lady Pemberton resonaba con las propias experiencias de Celestina, de maneras que creaban una peligrosa forma de simpatía sobrenatural. Los instrumentos del Dr. Voss confirmaron científicamente las observaciones intuitivas de la señorita Marple.
Sus lecturas electromagnéticas mostraron picos definidos de actividad sobrenatural cuando ciertos individuos entraban en la galería, mientras que otros parecían no generar respuesta alguna del espíritu de la mujer retratada. Los patrones sugerían que Celestina era selectiva al elegir a sus víctimas basándose en criterios misteriosos, pero consistentes. La investigación de la señorita Marple reveló que Lady Pemberton no había sido del todo sincera sobre las circunstancias de la adquisición del retrato. La pintura no se había comprado del patrimonio de un coleccionista fallecido, como ella había afirmado, sino mediante un complejo acuerdo que implicó la cesión de varias piezas de la colección original de la sala para saldar deudas crecientes. Aún más inquietante fue descubrir que Lady Pemberton había estado teniendo sueños vívidos sobre Celestina mucho antes de la llegada del retrato a Greystone Hall. Estas apariciones nocturnas habían comenzado meses antes, cuando vio la pintura por primera vez en una galería de Praga, y se habían intensificado progresivamente a medida que avanzaban los trámites para su compra. Los sueños habían influido en la decisión de Lady Pemberton de maneras que ella no comprendía del todo. El espíritu de Celestina había estado manipulando los acontecimientos a distancia, valiéndose de la desesperación económica y las pretensiones artísticas de la vulnerable mujer, para orquestar el traslado del retrato a Greystone Hall. La mujer medieval había elegido su nueva residencia con la misma precisión calculadora que antaño aplicaba al seleccionar a las víctimas de su venganza sobrenatural. La creciente comprensión de la señorita Marple sobre estas dinámicas le permitió predecir cuándo y dónde ocurriría la siguiente manifestación sobrenatural. Las actividades de Celestina seguían un patrón basado en el ciclo lunar y los estados emocionales de las posibles víctimas. La inminente luna nueva proporcionaría las condiciones óptimas para la demostración más poderosa hasta la fecha de las capacidades malévolas del espíritu. La continua recuperación de Timothy proporcionó nuevas perspectivas sobre los métodos de Celestina. Sus recuerdos del encuentro de la noche anterior revelaron que el espíritu había estado probando sus defensas psicológicas en busca de debilidades que pudieran explotar para futuras manipulaciones. La mujer medieval trataba las mentes humanas como cerraduras que se podían abrir, utilizando el miedo y la confusión como herramientas principales. La constatación de que Celestina reclutaba activamente aliados entre los vivos transformó la investigación, que pasó de ser una acción defensiva a una urgente carrera contrarreloj. La señorita Marple sospechaba que Lady Pemberton ya se encontraba demasiado bajo la influencia del espíritu como para ser salvada por medios convencionales, pero su conocimiento del reino sobrenatural seguía siendo lo suficientemente limitado como para ofrecer esperanzas de intervención. La sonrisa de la mujer pintada se había profundizado en los últimos días, pero la señorita Marple detectó algo más en esos ojos ancianos que no había estado presente inicialmente. Celestina comenzaba a considerar a la anciana solterona como una amenaza potencial para sus planes cuidadosamente trazados, y ese reconocimiento pronto transformaría su silenciosa observación en un conflicto activo. La mujer medieval había dedicado siglos a perfeccionar sus métodos de manipulación sobrenatural, pero nunca antes se había topado con alguien con la particular combinación de inocencia y perspicacia de la señorita Marple. El enfrentamiento que se gestaba entre ellas determinaría si la sabiduría humana triunfaría sobre la malevolencia sobrenatural, o si Greystone Hall se convertiría en la última víctima de la eterna campaña de venganza de Celestina. La revelación no llegó mediante una confrontación dramática, sino mediante la silenciosa acumulación de detalles que la señorita Marple había ido recopilando con la paciencia de quien comprendía que la verdad se revelaba a quienes estaban dispuestos a esperar y observar. La pieza final del rompecabezas emergió cuando descubrió a Lady Pemberton en la galería, a las 3 de la mañana, de pie ante el retrato en lo que parecía un estado de comunión sobrenatural. Los ojos de Lady Pemberton no reflejaban su inteligencia ni su conciencia habituales. En cambio, tenían la expresión vacía de alguien cuya mente había sido desplazada por una conciencia ajena que operaba según reglas mucho más antiguas y despiadadas que cualquier cosa que la sociedad humana hubiera concebido jamás. Celestina había encontrado su refugio perfecto en una mujer cuya desesperación financiera y ambiciones sociales creaban la vulnerabilidad ideal para la posesión espiritual. La señorita Marple observaba desde las sombras cómo la poseída sacaba objetos valiosos del salón con precisión mecánica. Cada pieza era cuidadosamente seleccionada según criterios que parecían combinar el valor monetario con la importancia histórica,
lo que sugería que Celestina poseía un conocimiento profundo de los tesoros de la finca, a pesar de sus siglos de separación del mundo físico. El espíritu medieval saqueaba sistemáticamente Greystone Hall, usando el cuerpo de Lady Pemberton para lograr objetivos que trascendían la mera venganza sobrenatural. Celestina había acumulado riquezas y artefactos en sus diversas manifestaciones durante el último siglo, creando una colección que servía para propósitos que iban más allá de la simple adquisición material. La investigación del Dr. Voss proporcionó el contexto crucial que transformó estas observaciones en comprensión. Su investigación histórica había descubierto evidencia de que la ejecución original de Celestina se había basado en acusaciones certeras de brujería, y no en mera superstición. La mujer medieval, de hecho, había practicado formas de manipulación sobrenatural que le permitían influir en los acontecimientos a grandes distancias, incluso más allá de los límites de la muerte. Su retrato sirvió no solo como punto focal para la manifestación espiritual, sino como un ancla que impidió su transición completa al reino que aguardaba a los verdaderos muertos. Al mantener su conexión con el mundo físico mediante la representación artística, Celestina pudo seguir acumulando poder e influencia mientras evitaba el juicio final que sus crímenes le habían merecido. El patrón de muertes asociado con el retrato reflejaba la eliminación sistemática que Celestina hacía de cualquiera que representara una amenaza para sus actividades sobrenaturales. El profesor Harwell había sido asesinado no porque descubriera su presencia, sino porque su investigación académica se acercaba a verdades que habrían expuesto su verdadera naturaleza a autoridades capaces de intervenir eficazmente. El arresto de Marcus Pemberton se había orquestado mediante la manipulación de pruebas y testimonios por parte de Celestina. El espíritu poseía suficiente control sobre los campos electromagnéticos como para alterar objetos físicos de forma sutil, creando pistas falsas que apuntaban a sospechosos convenientes. Su encarcelamiento tenía el doble propósito de eliminar un posible obstáculo y al mismo tiempo proporcionar un chivo expiatorio que satisficiera a las fuerzas del orden convencionales. El encuentro de Timothy en las cámaras ocultas reveló la existencia de espacios rituales que Celestina había usado durante siglos cuando su retrato residía en Greystone Hall. La mujer medieval había establecido múltiples fortalezas sobrenaturales por toda Europa, cada una centrada en lugares donde podía ejercer su influencia sin ser detectada por las autoridades modernas. La investigación de la señorita Marple reveló registros financieros que indicaban que Lady Pemberton había estado realizando grandes pagos a destinatarios misteriosos durante meses antes de la adquisición del retrato. Estas transacciones seguían patrones compatibles con el chantaje, pero las cantidades implicadas sugerían coerción basada en amenazas mucho más graves que la simple vergüenza social. La anciana solterona se dio cuenta de que Celestina había estado manipulando las finanzas de Lady Pemberton para orquestar la compra de artefactos específicos que potenciaban las capacidades sobrenaturales del espíritu. Cada adquisición había sido cuidadosamente calculada para aumentar su poder, manteniendo la apariencia de un coleccionismo de arte legítimo que no atrajera atención indeseada. Lo más inquietante de todo fue descubrir que Lady Pemberton no era la primera opción de Celestina como recipiente, sino la sustituta de alguien que no se había dejado dominar por el espíritu. Los registros del Dr. Voss contenían referencias a casos similares de posesión a lo largo del siglo pasado, todos relacionados con mujeres de posición social, cuyas desapariciones se habían atribuido a crisis nerviosas o enfermedades misteriosas. La sonrisa de la mujer medieval se había profundizado porque estaba a punto de completar un proyecto sobrenatural que había requerido siglos de paciente preparación. Sus artefactos acumulados y los agentes que poseía se estaban preparando para una manifestación definitiva que extendería su influencia mucho más allá de los confines de edificios individuales o regiones geográficas. La señorita Marple comprendió que los métodos convencionales resultarían insuficientes para detener una amenaza de tal magnitud. Las habilidades sobrenaturales de Celestina se habían visto potenciadas por siglos de experiencia, y su conexión con el mundo físico a través del retrato le proporcionaba ventajas que ningún ser humano vivo podría igualar por medios convencionales. Sin embargo, la anciana solterona había experimentado suficiente maldad humana como para reconocer que incluso la malevolencia sobrenatural poseía vulnerabilidades que alguien con suficiente comprensión y determinación podía aprovechar. La mayor fortaleza de Celestina residía en la incapacidad de sus víctimas para reconocer la verdadera naturaleza de su adversario,
Sin embargo, ese mismo ocultamiento también limitaba su capacidad para responder a las amenazas que surgían de direcciones inesperadas. Los ojos de la mujer pintada parecían reconocer la creciente comprensión de la señorita Marple, pero también reflejaban una confianza nacida de siglos de manipulación exitosa. Celestina había derrotado a oponentes mucho más formidables que una solterona de pueblo, y sus poderes sobrenaturales se fortalecían día a día. La confrontación que se estaba gestando entre ellos no solo determinaría el destino de Greystone Hall, sino también el alcance futuro del mal sobrenatural en un mundo que en gran medida había olvidado cómo defenderse contra fuerzas que trascendían los límites entre la vida y la muerte. Las décadas de experiencia de la señorita Marple le habían enseñado que las trampas más efectivas parecían ofrecer justo lo que sus víctimas anhelaban con más desesperación. El ansia sobrenatural de venganza y validación de Celestina podía volverse en su contra si se presentaba el cebo adecuado con la sutileza suficiente para evitar despertar las considerables sospechas del espíritu. La anciana solterona inició su contraataque entablando con Lady Pemberton conversaciones aparentemente inocentes sobre los méritos artísticos y la importancia histórica del retrato. Cada conversación estaba cuidadosamente elaborada para plantear sugerencias que resonaran a través de la influencia posesiva de Celestina, a la vez que parecieran provenir de los propios pensamientos y observaciones de Lady Pemberton. La señorita Marple hablaba con cariño de las teorías de su difunto sobrino sobre la representación artística y la resonancia espiritual, sugiriendo que los retratos verdaderamente magníficos capturaban no solo la apariencia física, sino también el carácter esencial de sus sujetos. Se preguntaba en voz alta si esas poderosas manifestaciones artísticas se beneficiarían de una exposición más destacada, donde su belleza pudiera ser apreciada adecuadamente por un público más amplio. Las respuestas de Lady Pemberton revelaron el alcance del control de Celestina sobre su conciencia. La poseída hablaba con un conocimiento de técnicas de arte medieval y acontecimientos históricos que excedía con creces su formación, pero parecía ignorar estas anacrónicas demostraciones de pericia que la marcaban como algo más que humana. El Dr. Voss brindó un apoyo crucial a la lucha psicológica de la señorita Marple al compartir fragmentos seleccionados de su investigación que presentaban a Celestina con simpatía. Habló de la mujer medieval como víctima de la manipulación política y la persecución religiosa, cuyas manifestaciones sobrenaturales representaban una resistencia justificada contra siglos de injusticia histórica. Este enfoque resultó mucho más efectivo que la confrontación directa. El espíritu de Celestina había sido moldeado por experiencias de traición y abandono, que la hacían desconfiar de los desafíos evidentes, pero vulnerable a la aparente validación de sus agravios y al reconocimiento de su sufrimiento. La poseída Lady Pemberton comenzó a hablar con mayor libertad sobre sueños y visiones que revelaban los verdaderos planes de Celestina para expandir su influencia sobrenatural. La mujer medieval pretendía establecer una red de agentes poseídos en la alta sociedad europea, utilizando sus conexiones sociales y recursos financieros para adquirir artefactos que aumentarían su poder exponencialmente. La señorita Marple escuchaba con expresiones de fascinación y admiración que la animaban a obtener más revelaciones, mientras documentaba en secreto cada detalle de la metodología sobrenatural de Celestina. La mayor debilidad del espíritu residía en su ansia de que se reconociera su inteligencia y las injusticias que había sufrido durante su existencia mortal. La recuperación de Timothy brindó una oportunidad inesperada para poner a prueba la capacidad defensiva de Celestina. La señorita Marple dispuso que el joven pasara tiempo en la galería durante el día, cuando la actividad sobrenatural solía permanecer latente. Su presencia cerca del retrato, con un pequeño espejo que el Dr. Voss había preparado especialmente, creó perturbaciones electromagnéticas que parecieron desorientar la conexión del espíritu con el ancla pintada. La imagen de la mujer medieval comenzó a mostrar signos de inestabilidad a medida que su esencia sobrenatural luchaba por mantener una manifestación coherente bajo la luz reflejada, potenciada con trazas de plata bendita. Su sonrisa pintada oscilaba entre expresiones de rabia y confusión, mientras sus siglos de poder acumulado encontraban resistencia de fuentes inesperadas. El regreso gradual de Baskerville a la sala confirmó que la influencia de Celestina comenzaba a debilitarse bajo la presión sostenida de múltiples direcciones simultáneamente. El gran perro se mantuvo cauteloso, pero su disposición a acercarse al edificio principal sugería que la opresiva atmósfera sobrenatural estaba perdiendo intensidad.
La última jugada de la señorita Marple consistió en animar a Lady Pemberton a organizar una gran exposición que presentara el retrato como pieza central de una colección que atraería a historiadores del arte e investigadores sobrenaturales de toda Europa. La sugerencia apeló tanto a las ambiciones sociales de Lady Pemberton como al deseo de reconocimiento de Celestina, a la vez que creó las circunstancias que expondrían el espíritu al escrutinio de expertos capaces de tomar medidas eficaces. El entusiasmo de la poseída por esta propuesta reveló hasta qué punto Celestina había aceptado la trampa sin reconocer su verdadera naturaleza. El ansia de validación del espíritu medieval había superado su cautela habitual, creando vulnerabilidades que alguien con suficiente conocimiento de psicología sobrenatural podría aprovechar. El Dr. Voss comenzó a hacer arreglos para que colegas que se especializaban en investigación paranormal asistieran a la exhibición propuesta mientras preparaba en secreto procedimientos de contención que neutralizarían las habilidades sobrenaturales de Celestina sin destruir los artefactos históricos que había corrompido con su presencia. La expresión de la mujer pintada se volvió cada vez más agitada a medida que avanzaban los preparativos, lo que sugería que una parte de su conciencia reconocía el peligro que se aproximaba, incluso cuando su control posesivo sobre Lady Pemberton le impedía tomar medidas defensivas efectivas. La señorita Marple observó estos acontecimientos con la satisfacción de alguien cuya paciente estrategia se acercaba al éxito, pero permaneció vigilante ante el desesperado contraataque que las entidades sobrenaturales acorraladas inibатiblemente intentaban, cuando sus siglos de cuidadosa planificación enfrentaban una destrucción inminente. La exposición se inauguró una gris mañana de noviembre, cuando la niebla se aferraba a las antiguas piedras de Greystone Hall, como el aliento de siglos pasados, buscando una última oportunidad para influir en el mundo de los vivos. Invitados distinguidos de universidades y museos de toda Europa llegaron, cada uno aportando conocimientos que resultarían cruciales en la confrontación sobrenatural que la señorita Marple había orquestado con tanto esmero. La profesora Elizabeth Komnenos, de la Universidad de Viena, portaba instrumentos capaces de medir la energía espiritual con precisión científica, mientras que el Dr. Marcus Thornfield, de la Royal Society, poseía un amplio conocimiento de la brujería medieval que proporcionaba un contexto histórico para las habilidades sobrenaturales de Celestina. Su experiencia combinada creó una formidable oposición a fuerzas que habían permanecido incontestadas durante demasiadas décadas. Lady Pemberton se movía entre la reunión con la gracia mecánica de alguien cuyas acciones estaban dirigidas por una inteligencia con siglos de experiencia manipulando situaciones sociales para lograr objetivos específicos. Sus conversaciones revelaban conocimientos de historia del arte y teorías sobrenaturales que habrían impresionado a sus invitados en circunstancias normales. Pero la señorita Marple detectó la sutil irregularidad que la marcaba como algo más que humana. La imagen pintada de Celestina dominaba la galería con una intensidad que parecía absorber la energía de todos los presentes. La mirada de la mujer medieval seguía los movimientos por la sala, mientras su sonrisa se profundizaba con aparente satisfacción al ser el centro de tanta atención académica. Sin embargo, la señorita Marple detectó una tensión subyacente en el comportamiento del espíritu que sugería una creciente conciencia de posibles amenazas. El Dr. Voss colocó su equipo más sensible alrededor del ornamentado marco del retrato mientras mantenía conversaciones sobre fenómenos electromagnéticos que parecían puramente académicos a los observadores ocasionales. Sus lecturas revelaron niveles de actividad sobrenatural mucho más altos que cualquier registro previo, lo que sugería que Celestina se preparaba para una manifestación dramática que demostraría su poder a los expertos reunidos. El momento crucial llegó cuando el profesor Comneno comenzó a examinar la placa de identificación de latón que la señorita Marple había descubierto durante su investigación inicial. Su traducción de las inscripciones latinas reveló detalles sobre la creación del retrato que presentaban una imagen inquietante de su verdadero propósito y las circunstancias que rodearon su animación sobrenatural. La mujer medieval representada en la pintura había sido efectivamente ejecutada por brujería, pero su muerte había sido orquestada por practicantes que buscaban vincular su espíritu al mundo físico mediante la representación artística. El retrato no servía como monumento conmemorativo, sino como prisión diseñada para contener fuerzas sobrenaturales que se habían vuelto demasiado peligrosas para que sus creadores pudieran controlarlas eficazmente. La ira de Celestina ante estas revelaciones
se manifestó en un repentino descenso de la temperatura en toda la galería, acompañado de perturbaciones electromagnéticas que provocaron un grave fallo en varios equipos científicos. Su expresión pictórica se transformó, pasando de una belleza serena a una combinación de inteligencia humana y avidez depredadora, de tal manera que varios visitantes huyeron hacia la salida. Lady Pemberton se desplomó cuando el control posesivo del espíritu sobre su consciencia se vio interrumpido por la revelación de verdades que cuestionaban los cimientos de la existencia sobrenatural de Celestina. El cuerpo de la poseída se convulsionó mientras dos inteligencias diferentes luchaban por el dominio, mientras sus rasgos oscilaban entre expresiones familiares y algo mucho más antiguo y malévolo. La señorita Marple se adelantó con la serena autoridad de quien se había enfrentado a la maldad humana en todas sus manifestaciones, y había descubierto que la malevolencia sobrenatural era simplemente otra forma de la misma corrupción fundamental. Habló directamente con el espíritu de Celestina utilizando el conocimiento adquirido tras semanas de cuidadosa observación y análisis psicológico. La mujer medieval había sido traicionada por aquellos en quienes más confiaba, pero siglos de venganza sobrenatural la habían transformado de víctima en algo mucho peor que sus perseguidores originales. Sus ojos pintados reflejaban la malicia acumulada durante generaciones, dedicadas a alimentar agravios que hacía tiempo que excedían cualquier proporción razonable con respecto a sus causas originales. Las palabras de la señorita Marple transmitían una certeza moral absoluta al explicar cómo la búsqueda de justicia de Celestina se había vuelto indistinguible del mal al que decía oponerse. Las habilidades sobrenaturales del espíritu se habían adquirido a través de siglos de sufrimiento inocente que ninguna injusticia histórica podría justificar. El doctor Thorfield comenzó a recitar frases en latín de textos medievales, mientras el profesor Comneno activaba un equipo diseñado para interrumpir los campos electromagnéticos que anclaban la conciencia de Celestina a su representación pictórica. El ataque combinado en múltiples niveles creó condiciones que las defensas sobrenaturales del espíritu jamás habían sido diseñadas para soportar. La última manifestación de Celestina llenó la galería con el aroma de rosas antiguas y el susurro de la seda que la habían marcado durante toda la investigación. Su figura se solidificó lo suficiente como para hablar con una voz que cargaba la rabia y la desesperación acumuladas durante siglos atrapados entre la vida y la muerte. Sus palabras revelaron el verdadero alcance de la manipulación sobrenatural que había moldeado los acontecimientos en toda Europa durante generaciones, mientras espíritus como ella trabajaban para influir en los asuntos humanos mediante la posesión y el control psicológico. La intervención de la señorita Marple había desbaratado mucho más que una simple aparición fantasmal. Más bien, expuso toda una red de conspiraciones sobrenaturales. La imagen pintada de la mujer medieval comenzó a desvanecerse a medida que el equipo científico cortaba su conexión con el mundo físico, mientras que el ritual del Dr. Thorfield proporcionaba el marco espiritual necesario para su transición final a cualquier juicio que la aguardara más allá de los límites de la existencia mortal. La recuperación de Lady Pemberton fue gradual pero completa, pues la influencia posesiva de Celestina se disipó como la niebla matutina tocada por la luz del sol. Sus recuerdos de sucesos recientes permanecieron fragmentarios, pero suficientes para brindar testimonio de experiencias sobrenaturales que revolucionarían la comprensión académica de los fenómenos paranormales. El invierno se posó en Greystone Hall con la suave persistencia de las estaciones que habían presenciado innumerables dramas humanos, pero que continuaban su ciclo eterno a pesar de las preocupaciones mortales sobre la justicia y la intervención sobrenatural. El ornamentado marco del retrato ahora solo contenía lienzo y pintura, mientras que la inteligencia malévola que lo había animado durante siglos, finalmente había sido liberada para enfrentar el juicio cósmico que aguardaba a las almas que habían rechazado la transición natural de la vida a la muerte. La recuperación de Lady Pemberton resultó más completa de lo que nadie se había atrevido a esperar durante los días oscuros en que la posesión de Celestina amenazó con quitarle la cordura para siempre. Sus recuerdos de manipulación sobrenatural permanecían vívidos, pero ya no tenían la carga emocional que los había convertido en fuentes de terror, en lugar de simplemente experiencias inusuales que debían documentarse y comprenderse. Los acuerdos financieros que permitieron la adquisición del retrato se desenredaron gradualmente mediante procedimientos legales que restauraron la estabilidad económica del patrimonio, a la vez que garantizaron que los misteriosos artefactos que Celestina había acumulado a lo largo de los siglos
estuvieran debidamente catalogados y protegidos. Muchos de ellos llegarían a instituciones de investigación, donde expertos podrían estudiar sus propiedades sobrenaturales sin correr el riesgo de una manifestación catastrófica como la que había amenazado a Greystone Hall. El Dr. Voss estableció una estación de investigación permanente en la aldea para monitorear residuos electromagnéticos que pudieran indicar actividad sobrenatural persistente, mientras que el profesor Comneno comenzó a documentar las metodologías científicas que habían demostrado ser eficaces contra las manifestaciones espirituales. Su colaboración eventualmente produciría protocolos para abordar casos similares en toda Europa, donde los males antiguos seguían influyendo en los asuntos modernos. La liberación de Marcus Pemberton vino acompañada de disculpas oficiales que nunca compensaron plenamente su injusto encarcelamiento. Sin embargo, su experiencia le había enseñado valiosas lecciones sobre los peligros de las maniobras financieras desesperadas y la importancia de la lealtad familiar en tiempos de crisis. Su gratitud hacia la señorita Marple perduraría durante el resto de su existencia, considerablemente reformada. Timothy se recuperó por completo de su encuentro sobrenatural, con recuerdos que le brindarían historias fascinantes durante décadas, junto con un profundo respeto por fuerzas que trascendían la comprensión humana. Sus experiencias lo hicieron invaluable para el equipo de investigación, ya que había sobrevivido al contacto directo con entidades espirituales malignas y podía describir sus métodos desde la perspectiva de una víctima. Baskerville recuperó su temperamento apacible habitual, aunque conservó una aparente capacidad para detectar actividad sobrenatural, lo que lo convirtió en un útil sistema de alerta temprana ante cualquier futura manifestación paranormal en la zona. Sus descendientes heredarían esta sensibilidad, creando una línea de animales guardianes que sirvieron a Greystone Hall con una dedicación y eficacia excepcionales. La señorita Marple reflexionó sobre el caso durante las tranquilas horas de la tarde, cuando los vientos invernales le recordaban los sonidos etéreos que antaño marcaban la presencia de Celestina en el antiguo edificio. La investigación le había exigido enfrentarse a formas de maldad que trascendían la malevolencia humana normal, pero los principios fundamentales de la observación y la deducción lógica habían demostrado ser tan eficaces contra amenazas sobrenaturales como lo habían sido siempre contra criminales simplemente mortales. El retrato de la mujer medieval había sido destruido mediante incineración controlada, que redujo siglos de malevolencia acumulada a cenizas inofensivas esparcidas por la campiña, donde las flores silvestres florecerían con inusual vigor en primavera. Sin embargo, la señorita Marple comprendía que existían artefactos similares por toda Europa, esperando las circunstancias que permitieran a sus ocupantes sobrenaturales reanudar las actividades que se habían visto interrumpidas temporalmente, en lugar de permanentemente. Su correspondencia con el Dr. Voss y el profesor Comnenos estableció redes para compartir información sobre manifestaciones paranormales que amenazaban la seguridad pública, manteniendo la discreción necesaria para evitar el pánico generalizado ante realidades sobrenaturales que la mayoría de la gente no estaba psicológicamente preparada para aceptar. La reputación de la anciana solterona por resolver misterios inusuales atraería futuros casos que involucrarían fuerzas que las autoridades convencionales no podían comprender ni abordar eficazmente. Lady Pemberton a menudo se encontraba mirando hacia la pared este de la galería, donde el retrato de Celestina había dominado la sala con su malévola belleza. El espacio ahora albergaba un alegre paisaje que representaba prados primaverales llenos de flores que florecían desafiando el dominio temporal del invierno. Sin embargo, a veces, en la luz incierta del atardecer, creía detectar rastros de movimiento en la hierba pintada, como si un espíritu benévolo hubiera elegido ocupar el espacio que antaño había ocupado un mal sobrenatural. La sala misma parecía respirar con mayor tranquilidad, como si siglos de tensión espiritual acumulada se hubieran liberado gracias a la exitosa resolución de la conspiración sobrenatural de Celestina. Las habitaciones que se habían sentido opresivas durante el auge de la maldición, ahora recibían a los visitantes con una calidez que evocaba la presencia humana en lugar de una ocupación sobrenatural. La reflexión final de la señorita Marple sobre el caso implicó reconocer que el mal, ya fuera humano o sobrenatural, en última instancia se derrotó a sí mismo mediante las mismas características que lo hicieron malvado en su origen. El ansia de reconocimiento de Celestina había creado las vulnerabilidades que permitieron a sus enemigos explotar sus debilidades psicológicas, mientras que siglos de manipulación sobrenatural
La habían aislado de las fuentes de poder genuino que podrían haberla hecho verdaderamente invencible. La destrucción del retrato no marcó un final, sino un nuevo comienzo para Greystone Hall y todos los que se refugiaran entre sus antiguos muros. Sin embargo, la señorita Marple comprendió que, en algún lugar entre las sombras proyectadas por la ambición humana y la malevolencia sobrenatural, otras amenazas ya cobraban vida a la espera de su propia oportunidad para desafiar las fuerzas de la justicia y la decencia humana. La eterna lucha entre el bien y el mal continuaría mucho después de que su propia existencia mortal terminara, pero ella se consolaba al saber que cada victoria, por pequeña que fuera, contribuía a un patrón más amplio de resistencia que perduraría mientras las personas permanecieran dispuestas a enfrentar la oscuridad con coraje, sabiduría y la convicción inquebrantable de que la verdad finalmente triunfaría incluso sobre las formas más persistentes de engaño sobrenatural. La primavera llegó a Greystone Hall con una abundancia inusual, como si la tierra misma celebrara el desvanecimiento de las sombras sobrenaturales que habían oprimido los antiguos terrenos durante demasiadas estaciones. La señorita Marple paseó por los jardines de hierbas que la habían atraído originalmente a la finca, observando cómo las plantas que habían sufrido durante la presencia de Celestina ahora florecían con extraordinario vigor. Las rosas florecieron con colores más vivos que cualquier otro que hubiera visto en décadas de jardinería, mientras que las hierbas desprendían fragancias que evocaban sanación, en lugar de la corrupción que antaño había contaminado incluso las plantas más inocentes. Lady Pemberton la había invitado a diseñar nuevas plantaciones que honraran el patrimonio histórico del salón, garantizando al mismo tiempo que las futuras generaciones heredaran jardines bendecidos, no maldecidos, por su legado sobrenatural. Sin embargo, mientras la señorita Marple se arrodillaba junto a un rosal particularmente magnífico, descubrió algo que la hizo reflexionar. Escondida entre las espinas, había una pequeña placa de latón idéntica a la que había marcado el retrato de Celestina. La inscripción estaba demasiado desgastada para leerse con claridad, pero su presencia sugería que la influencia de la mujer medieval se había extendido mucho más allá de los confines del lienzo pintado. El Dr. Voss llegó para su inspección mensual de los campos electromagnéticos de la sala con instrumentos perfeccionados durante meses de estudio de residuos sobrenaturales. Sus lecturas revelaron anomalías en el jardín que correspondían precisamente a los lugares donde la señorita Marple había notado las mejoras más notables en el crecimiento y la vitalidad de las plantas. El descubrimiento condujo a una minuciosa excavación que reveló los cimientos de una estructura mucho más antigua, enterrada bajo siglos de tierra acumulada y un paisajismo cuidadosamente cuidado. La mampostería presentaba símbolos que coincidían con los hallados en los documentos ocultos de Celestina, lo que sugería que Greystone Hall se había construido en un lugar con significado sobrenatural anterior a la conexión de la mujer medieval con el lugar. La profesora Comneno examinó los antiguos cimientos con creciente entusiasmo a medida que sus traducciones revelaban inscripciones que describían rituales realizados para consagrar el suelo contra influencias espirituales malignas. Los constructores originales habían comprendido las amenazas que sus descendientes habían olvidado al crear barreras protectoras que finalmente contribuyeron a la derrota de Celestina. Lady Pemberton financió investigaciones arqueológicas adicionales que revelaron evidencia de una historia sobrenatural mucho más compleja de lo que se sospechaba. El sitio había servido como foco de conflictos espirituales a lo largo de milenios, con sucesivas generaciones de guardianes trabajando para mantener barreras contra las fuerzas que buscaban corromper la frontera entre la vida y la muerte. El papel de la señorita Marple en el reciente enfrentamiento no había sido meramente el de una detective aficionada que resolvía un misterio inusual, sino más bien el de la última de una larga lista de protectores que habían heredado la responsabilidad de mantener el equilibrio cósmico contra amenazas sobrenaturales, cuya existencia la mayoría de la gente nunca sospechó. La extraordinaria fertilidad del jardín reflejaba la gratitud de la tierra por la liberación de la influencia malévola de Celestina, pero también servía como recordatorio de que batallas similares se habían librado en este lugar a lo largo de la historia registrada y probablemente continuarían mucho después de que los participantes actuales hubieran superado la necesidad de preocupaciones terrenales. Timothy descubrió cámaras ocultas adicionales durante las obras de renovación, las cuales revelaron artefactos y documentos que abarcan siglos de investigación sobrenatural. Cada generación se había enfrentado a diferentes manifestaciones de maldad sobrenatural,
pero todas habían triunfado gracias a una combinación de valentía, sabiduría y ayuda de fuentes que trascendían las capacidades humanas normales. La mayor sensibilidad sobrenatural de los Baskerville resultó ser hereditaria, ya que sus descendientes mostraron habilidades similares para detectar actividad paranormal, a la vez que conservaban el temperamento apacible que los convertía en compañeros ideales para quienes trabajaban para proteger el mundo de fuerzas más allá de la comprensión ordinaria. La nueva generación de animales guardianes de la sala serviría a los futuros protectores con una lealtad que honraría su noble ascendencia. El Dr. Voss estableció un archivo permanente en Greystone Hall para documentar encuentros sobrenaturales y desarrollar contramedidas contra las amenazas paranormales que seguían surgiendo en toda Europa y más allá. Su colaboración con investigadores internacionales creó redes capaces de responder rápidamente a las manifestaciones antes de que pudieran alcanzar la devastadora influencia que Celestina había ejercido durante siglos. La señorita Marple aceptó el nombramiento como consultora principal del archivo, reconociendo que su singular combinación de habilidades de observación y experiencia sobrenatural la convertía en una pieza clave para la formación de futuras generaciones de investigadores paranormales. Su casa de campo en el pueblo se convirtió en una sede informal de coordinación entre las autoridades oficiales y la discreta comunidad de investigadores que trabajaban para mantener la seguridad pública frente a amenazas que jamás podrían reconocerse abiertamente. La destrucción del retrato había eliminado una fuente de maldad sobrenatural, pero la señorita Marple comprendió que muchas otras permanecían ocultas en colecciones privadas y archivos olvidados a la espera de circunstancias que permitieran a sus malévolos ocupantes reanudar actividades que desafiaban los cimientos mismos de la civilización humana. Su correspondencia con colegas de todo el mundo reveló patrones de actividad paranormal que sugerían esfuerzos coordinados de entidades sobrenaturales para influir en los asuntos humanos mediante la manipulación de antigüedades artísticas y artefactos históricos. La batalla contra Celestina representó la victoria en un único combate dentro de un conflicto mucho mayor que requería vigilancia constante y cooperación internacional. La transformación de Lady Pemberton, de víctima involuntaria a aliada experta, ilustró el potencial de adaptación humana ante realidades que superaban la comprensión convencional. Sus recursos financieros y conexiones sociales resultaron invaluables para apoyar investigaciones que las instituciones académicas convencionales jamás pudieron reconocer abiertamente ni financiar adecuadamente. El salón en sí se había convertido en un santuario donde aquellos que se enfrentaban al mal sobrenatural podían encontrar curación y comprensión, mientras contribuían a la defensa colectiva de la humanidad contra fuerzas que buscaban explotar las debilidades humanas con fines cósmicos que trascendían la ambición individual o la motivación criminal convencional. Las reflexiones vespertinas de la señorita Marple a menudo giraban en torno al delicado equilibrio entre proteger a la sociedad de amenazas sobrenaturales y evitar el pánico generalizado que crearía más problemas de los que resolvería. La verdad requería una presentación cuidadosa ante mentes condicionadas a rechazar posibilidades que desafiaran supuestos fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Sin embargo, le consolaba saber que cada intervención exitosa fortalecía las defensas de la humanidad al tiempo que proporcionaba conocimientos y experiencias que beneficiarían a los futuros guardianes que heredarían la responsabilidad de mantener los límites entre el orden y el caos que hacían posible la existencia civilizada. El jardín floreció con una belleza sin precedentes mientras las antiguas protecciones cobraban nueva vida bajo un suelo consagrado por siglos de valentía y sacrificio. La señorita Marple cuidaba sus rosas con manos que habían ayudado a preservar el mundo de la destrucción sobrenatural, mientras preparaba batallas venideras contra enemigos que jamás abandonarían por completo su eterna guerra contra la felicidad humana y la paz espiritual. La historia del retrato de Celestina había terminado, pero la narrativa más amplia de la lucha de la humanidad contra el mal sobrenatural continuaba y cada amanecer traía nuevas posibilidades tanto de triunfo como de desastre en el conflicto continuo entre la luz y la oscuridad que persistiría hasta el fin de los tiempos. El fin. Queridos amantes del misterio y devotos oyentes, si disfrutaste de este emocionante viaje a través de los pasillos sobrenaturales de Greystone Hall con Miss Jane Marple, muestra tu agradecimiento haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote a nuestro canal para disfrutar de más aventuras detectivescas escalofriantes que te mantendrán al borde de tu asiento.
Su apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir ofreciéndoles las mejores historias de misterio protagonizadas por los mejores detectives de la historia literaria. Ahora necesitamos tu ayuda para decidir nuestro próximo caso cautivador. Por favor, haznos saber en los comentarios a continuación qué detective legendario te gustaría ver presentado en nuestra próxima historia. Deberíamos seguir el brillante razonamiento deductivo de la señorita Jane Marple mientras desentraña otro misterio de la aldea con su profunda comprensión de la naturaleza humana. ¿O preferirías unirte al genio excéntrico Nero Wolfe en su lujosa casa de piedra rojiza de Nueva York, mientras resuelve crímenes imposibles sin salir nunca de su santuario lleno de orquídeas? Quizás estés ansioso por presenciar las pequeñas células grises de Hércules Poirot en acción, mientras el famoso detective belga usa su metodología y psicología para exponer a los criminales más astutos. Emite tu voto en la sección de comentarios y dinos qué detective debería ocupar un lugar central en nuestra próxima aventura de audio. Tu elección determinará qué maestro del misterio nos guiará a través de nuestra próxima investigación hacia los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Gracias por escuchar, y recuerda que cada suscripción y comentario nos ayuda a crear más de las historias de detectives que amas. Hasta que se desarrolle nuestro próximo misterio, mantén los ojos abiertos para encontrar pistas y tu mente alerta para la deducción, porque nunca sabes cuándo podrías necesitar las habilidades de un verdadero detective. Feliz escucha y que tus propios misterios siempre encuentren soluciones satisfactorias.